Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días. Primeramente, gracias por la puntualidad. Vamos a arrancar a las 10:05 para dar chance a los que se están conectando. Quiero indicar que en el chat está un archivo donde resumo un poco los conceptos básicos para manejo del software y sería bueno que lo tuvieran en su computadora. Adicional a eso, agregué un formulario donde deben colocar sus datos para poder enviar la presentación y la información. Javier, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Curi. Hola. Takuri, buenos días. ¿Se escucha bien el sonido para probar? Pedro. Se escucha bien, está bien el sonido. Sí, estemos pendientes allí, Pedro. Creo que Takuri no está disponible. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias por su asistencia. Como indiqué a los que llegaron
Acaban de llegar. Pasé un archivo por el chat donde se resume un poco todos los conceptos básicos de la aplicación de la normativa y adicional a eso algunos conceptos que pueden servir a la hora de hacer una simulación en Pascal de Pilz para tener éxito en la simulación. Okay. Bueno. Primeramente quiero presentarme. Yo soy José Aguirre, soy el CEO de Fainca Group y el grupo Robonergy. Tenemos filiales en Panamá, Trinidad y Tobago, Houston, Venezuela, Colombia y en el Ecuador. Hemos tenido experiencia en la parte de seguridad de máquina. Estamos certificados por el TÜV Nord como CMC. Nuestra principal actividad es la parte de consultoría, formaciones, componentes del sistema de seguridad de maquinaria y la parte de ingeniería. En resumen, también manejamos la parte de robótica, la parte de certificaciones de línea, bajo la norma ISO 13849. También manejamos la parte de equipos ergonómicos a la hora de utilización en la industria. Algunas de las marcas que representamos como distribuidor y partner autorizados, tenemos la marca Pilz, que trata mayormente este webinar, y KUKA, Smart, Valuf, Wehrmacht, Teltónica, entre otras. Antes de empezar a hablar con respecto a la simulación de Pascal, quiero que hagamos un recuento de dónde empezó la parte de seguridad de máquina y por qué ahora sí se puede hacer una simulación del nivel de prestaciones. Entonces, todo comienza en 1960, donde había alta productividad, pero baja seguridad, sin evaluación. No se podía hacer una evaluación. Luego, con los distintos reclamos o los sindicatos y demandas a las empresas, se implementó la parte del inicio en los años 80. ¿Okay? Se implementó la parte de seguridad. Sin embargo, algo que afectó a la industria en general es la parte de que fue muy extrema la aplicación. ¿Ok? Y entonces hubo baja productividad, algo que no le gustó a los directivos de las industrias. Y luego, actualmente, tenemos dispositivos que de una u otra forma van de la mano con la parte de la producción y también de la parte de seguridad, que es lo principal. Para hablar de normas, tenemos que hablar desde los inicios. Esto se inició con la norma N954 y luego se dividió en la norma ISO 13849, que es la parte del nivel de prestaciones, y la norma IEC 62061, que es el nivel de integridad de seguridad. Cada uno es aplicable a la industria en la parte de funcionalidad de los procesos, ¿ok? Pero ustedes preguntarán, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo la ISO o utilizo la IEC? La lámina posterior va a explicar un poco sobre esto y pudiendo de una u otra forma aclarar la aplicación. Entonces, si tengo PL o SIL, ISO o IEC, ¿cuál utilizamos? Entonces, decimos que para aplicaciones donde necesitamos soluciones de seguridad eléctricas, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, utilizamos el PL. Cuando utilizamos la IEC, normalmente es para acciones de seguridad eléctricas, electrónicas y programables. Entonces, debido a que en la industria que va enfocado nuestras aplicaciones, que es alimento y bebida, industria y todo lo demás, donde existen procesos mecánicos, hidráulicos, como primordial, vamos a enfocarnos a la norma ISO 13849, capítulo 1. Antes de empezar, como le digo, vamos a refrescar. Sé que ya aquí tenemos algunos ingenieros que manejan un poco la norma, pero se necesita de una otra forma refrescar. Tenemos el PL, que es la parte del nivel de prestaciones, que va desde un rango desde A, B, C, D, E, siendo el A el
el nivel de prestaciones calculado más bajo y el nivel más alto. ¿Ok? Y tenemos un PLR que se le agrega, que es el nivel de prestaciones requerido para una función en particular. Esto normalmente se hace antes de la parte de la simulación, debido a que la simulación o la corroboración de lo realizado en el análisis de riesgo bajo la norma ISO 12100 tiene que cubrirse ese PL requerido con los dispositivos que estemos implementando. El día martes dimos un webinar referente a dispositivos de seguridad enfocado a puertas y de guardas, donde indicamos que el PL va a depender del dispositivo. Okay. Entonces tenemos otra sigla que es el MTTFD, que es el tiempo hasta el fallo peligroso. Y tenemos el adicional, el BD10, que es el número de ciclos al 10% de los componentes que sufren un fallo. Esto lo calcula el software y también se puede hacer de manera manual. Es un proceso bastante tedioso porque son números a la exponente de menos 19, menos 10, menos 14, dependiendo del dispositivo. Y la idea es que usted no invierta mucho tiempo a la hora de estos cálculos. El TD10, otro factor importante es el CCF, que es el fallo de causa común. Son las consideraciones que establece la norma a la hora de una falla en común, como lo es una sobretensión, una sobretemperatura, un cortocircuito, una interferencia electromagnética debido a cables que pasan cerca de los cables de seguridad. También tenemos la parte de cobertura de diagnóstico, que normalmente está dividida, vamos a ver más adelante, en baja, media y alta, que es importante a la hora de seleccionar los dispositivos. Y tenemos finalmente un dato muy importante a la hora de poder incorporar al software dispositivos nuevos que no sean de la marca PILS, recordando que este webinar está enfocado a la marca PILS. Sin embargo, el software permite poder agregar dispositivos multimarca, ya que cumple con un estándar que normalmente se hacen las librerías que en formato BDMA, que vamos a enseñar aquí en este webinar a poder migrar, importar librerías de otras marcas para poder hacer una simulación. ¿Por qué el software se presta para esto? Sabemos que no siempre encontramos en la industria un dispositivo que toda la línea sea de una misma marca. Entonces, estos softwares como dicen, han cumplido con un estándar que es del BDMA, que es el formato para poder migrar sus componentes a las simulaciones de cualquier tipo de software de estos. Entonces, uno de los factores, como le había dicho, es la probabilidad del fallo peligroso por 1 hora. Bueno, vamos a introducir el Pascal como herramienta que ayuda al usuario a poder calcular y documentar bajo las normas ISO 13849 y la IS 62061, dependiendo la aplicación donde lo vamos a utilizar. También analiza la parte de funciones de seguridad y las validaciones pertinentes, como es el CCF, que es la falla de causa común, que según norma debe aplicar como un mínimo de un 65%. Igualmente, la DC, que es la cobertura de diagnóstico, lo verifica por dispositivo en el cumplimiento de dónde se encuentra. Por ejemplo, tenemos el botón de seguridad que normalmente tiene una cobertura diagnóstica alta debido a que es un botón de emergencia y debe cumplir como mínimo un 99%. Si eso no se cumple, el software te va a decir que no se cumple y que es un dispositivo que está fuera de su librería y no cumple la norma. Para ampliar un poco las normas que aplica el software,
se enfoca mayormente en la sección 1 y 2 de la ISO 13849, que especifica la parte de mando de sistemas de seguridad y también de la parte de control. Entonces tenemos dos cosas. Podemos manejar la parte de control y la parte de entradas y salidas para la verificación o validación del diseño de seguridad de máquinas. Y tenemos la aplicación de la IS 62061, que es la parte del SIL, ¿ok? Que normalmente hay una similitud, pero va a depender de la aplicación donde lo tenga. Como le había dicho, él se enfoca a PFH, que es la probabilidad del fallo por 1 hora, y la meta es cumplir el estándar, ¿ok? Por eso es que existe el concepto de PL requerido para saber hasta dónde vamos a llegar o lo superamos o llegamos hasta allí, ¿ok? Y ese es el primer requisito a la hora de poder simular. Quise traer una tabla para que veamos una comparación del nivel de prestaciones y del factor de integridad a la hora de cubrirlo. Me dice que el factor debe encontrarse si es un PLA entre 10 a la menos 5 y menor que 10 a la menos 4. Y un equivalente de SIL 1, estamos viendo que es un PL B y C, esto lo engloba, y un PLD es un SIL 2. Ya cuando estamos hablando de un PLE, estamos hablando de un equivalente a un SIL 3. ¿Ok? Aquí tenemos que considerar la parte de arquitectura que vamos a mencionar muy brevemente, pero para enfocarnos más a la simulación, pero es importante mencionar. Entonces, tenemos varias cosas que hay que considerar, como es los fallos aleatorios por hardware y los fallos sistemáticos. ¿Ok? Eso es lo que mencionaba normalmente a la hora de poder ver la parte de fallas de causa común, que no relativamente es del equipo o de la parte de falla por fábrica. Sin embargo, es muy considerado. Esto funciona así, muy sencillo. Antes de poder implementar la simulación o entender cómo se establece un PL, normalmente utilizamos la norma, ya que si consideramos un criterio de un ingeniero con un criterio de otro, vamos a llegar a algo que es totalmente diferente. Pero como la seguridad no se basa en criterios personales, sino enfocado al cumplimiento de la norma, tenemos que el primer renglón mínimo que establece la norma para el cumplimiento del cálculo del PL es G1, que es la gravedad del daño. Pero, como le estaba diciendo, si nosotros tenemos grave para mí puede ser algo y grave para otro tiene que ser algo. Entonces, nos enfocamos en lo que dice la norma. Si está en la región G1, tenemos que son hematomas, abrasiones, heridas, punzantes, lesiones leves por aplastamiento. Y si tenemos G2, nos vamos a lesiones esqueléticas, amputaciones y hasta la muerte. Entonces ya nosotros podemos definir en nuestra primer nivel, poder establecer cuál de los dos es. Luego nos vamos a la clasificación de frecuencia en el tiempo. La frecuencia es el contacto del operador o de un individuo al fallo peligroso o al peligro. ¿Ok? Entonces tenemos que es menos de una vez cada 2 semanas, más de una vez cada 2 semanas. Entonces aquí es donde involucra 3 pasos muy importantes, que es primero mantenimiento. Tenemos mantenimiento, operación normal y de una u otra forma calibraciones o otros procesos. Entonces, estas condiciones de evaluación son importantes a la hora de hacer el análisis. Y luego, la posibilidad de evitarlo. Sabemos que hay un peligro, pero puede ser
que se puede evitar. Por ejemplo, para una probabilidad baja, tenemos movimientos lentos, mucho espacio, baja potencia. Y cuando tenemos un nivel más grave, es el movimiento muy rápido, que no le va a dar tiempo de sacar la mano, o tenemos una potencia de que si lo agarra no lo va a soltar, como tipo las prensas y todo lo demás. Tenemos la parte de concurrido a alta potencia. Aquí es cuando entra la parte de arquitectura que quiero mencionar y la cobertura de diagnóstico. Debemos comprender a la hora de las conexiones de nuestras máquinas o de nuestros diseños a la hora de hacer un estudio como se debe. ¿Ok? Entonces aquí sabemos que tenemos desde una categoría B, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ok, existen 5 categorías, desde la más básica es la categoría B y 1, luego las categorías más altas son las 3 y las 4. Entonces, cuando nosotros queramos cumplir, van a haber diferentes gráficas que se cruzan porque podemos estar cumpliendo con un PL, pero no nos está estableciendo una categoría de cumplimiento. Igualmente, la cobertura de diagnóstico, que como le indicaba, en algunos dispositivos se exigen que sea alta. Igualmente, eso lo establece una tabla que nos encontramos en la norma. Ok, como dicen, factor promedio se puede calcular en función de los números del año, días del funcionamiento. Eso lo vamos a ver más en el botón de emergencia, ¿ok? Y tiempo de ciclos por minuto. Esto me da un factor que me establece si cumple con un PL calculado, en este caso, porque el requerido lo calculamos con la tabla que vimos anteriormente, y puede hacer una comparación. Perdón. Entonces, para ampliar un poco la parte de CCF, que es la parte de fallas de causa común, la norma establece en el anexo F la parte de estas aplicaciones. Por ejemplo, distancia entre cables energizados, que tengamos una temperatura X, que se consideró los factores de sobrepresión, de sobretemperatura. Errores sistemáticos también los describe en la norma en la sección G, y igualmente la parte de funcionalidad de seguridad. Quiero mostrar más o menos cómo es la parte de arquitectura, que es muy importante a la hora de hacer este diseño. Como les indicaba, todos los factores van acorde a esos puntos importantes. Entonces, la arquitectura más básica, como le estaba diciendo, era la vela 1, donde tenemos un dispositivo de lógica, un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. Este es un monocanal, pero como lo saben, y sé que hay ingenieros en la industria, esto se puentea y puentean la unidad de control. ¿Ok? Esto son la arquitectura más fácil de evitar o de violar. Cuando ya hablamos de una categoría 2 y una categoría 3 y 4, ya hablamos de una modalidad bicanal, ¿ok? También tenemos una unidad de testeo que normalmente hace que pueda estar monitoreando en tiempo real si hay una detección de una alteración del sensor o de la unidad lógica. Hay unos que manejan la parte de tensiones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? En la entrada A, que es L1 en este caso, enviamos un pulso de corriente continua, pero en I2 mandamos un punto de pulso cuadrado. ¿Okay? Esto hace que si se puentean o hacen no va a haber un mismo nivel de tensión,
y el dispositivo tiene la posibilidad de poder hacer una comparación y detectar. Bueno, la parte de peligro versus riesgo, a veces tenemos unas, en cuanto hablamos de conceptos, entonces peligro sabemos que es la fuente de lesión y riesgo es la probabilidad de que ocurra. ¿Ok? Como le estaba diciendo, operación, mantenimiento, limpieza, supervisión, en fin, todas las actividades y acciones que se manejan. Tenemos, bueno, mencionamos la parte de lesiones leves y lesiones graves, que no voy a ampliar. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de simulación, directamente con el software. Voy a mostrar primeramente unas 4 láminas de pantalla y luego nos vamos al software. El que tenga el software puede abrirlo y también le podemos ayudar en cualquier pregunta. Pueden hacer cualquier consulta en el chat. Tenemos un equipo técnico atrás de él para contestar, y también al finalizar el webinar también podemos hacer preguntas también. Y en cualquier momento pueden hacer una pregunta por el chat, y si es sobre lo que estamos presentando, pueden activar el micrófono y hacer la pregunta. Entonces, vamos a trabajar en la versión más nueva, que es la versión 1.9. Ya está una actualización de 9.191. Igualmente no cambia mucho, pero se puede descargar la versión demo desde la página web. Ya voy a dar el link para que lo puedan descargar. Es una versión demo que es un poco limitada, pero le puede ayudar a evaluaciones pequeñas donde no se necesitan muchos dispositivos, la versión demo le puede servir. Igualmente, si quieren una versión paga, nosotros podemos hacer la oferta sin problema. Ok, entonces vamos a empezar con el software. Tenemos el software y la primera ventana que nos va a salir es esta, que es la del escritorio. Ok. Luego tenemos aquí en cuanto a proyectos y le damos a proyecto nuevo. En la parte de proyectos nuevos tenemos, esto es la información. El software va a permitir generar un informe técnico que le pueda ayudar a usted o a un cliente que tenga. Sabemos que tenemos clientes finales e integradores en este webinar, pero la mayor información que usted pueda llenar, el informe va a ser de mejor calidad. ¿Ok? Entonces, puse aquí la parte vacía y ya la parte llena, donde vamos a empezar a llenar. Nombre, especificamos el nombre de la línea en general, no de la operación, porque de la operación podemos tener muchas. Por ejemplo, operación de mantenimiento o línea de paro. Entonces, la máquina puede tener varias estaciones. Entonces, la recomendación, ojo, no es exigencia, pero la recomendación es que sea de un proyecto completo donde vamos a tener varios subproyectos para poder simular. Tenemos la parte del autor, quien está haciendo la simulación en corroboración con el análisis de riesgo previo. La versión, normalmente escribimos una versión porque a la hora de poder conversar con otros compañeros, tenemos que puede salir unas consultas o pueden salir, como he dicho, modificaciones. Entonces vamos validando para que no se vaya perdiendo el seguimiento del análisis de riesgo. Entonces, la fecha de creación se pone automáticamente. Nosotros no podemos modificar eso porque fue creada. No podemos decir que estamos creando un informe hoy y vamos a poner una fecha del año anterior. En Pascal eso no se puede. Solamente que después usted modifique el PDF o el Word que genera, pero el software está indicando desde cuándo se hizo. Adicional, lleva un control de las últimas modificaciones. Como pueden ver, aquí
la última modificación guardada, por supuesto, porque yo puedo hacer una modificación y no la guardo en el proyecto, en el archivo del proyecto no lo va a detectar. Pero si yo hago una modificación, él la va a guardar. ¿Ok? Igualmente tenemos los comentarios y adicional a eso, aquí hay una pestaña que es de anexo, donde la idea es poder agregar fotografías o análisis de riesgo manuales que se hicieron, o adicional a eso, nosotros tenemos una app gratuita, que se las voy a dar el link para que las puedan descargar, y allí es una manera muy fácil de poder llevarse ese dato y poder agregar en esta simulación ya establecida como autorizado Pascal para hacer esto, esa preliminar que hizo de Pascal en app. Ok, una vez creado el proyecto, como pueden ver, se genera una pestaña donde ya me permite crear el proyecto. Sin embargo, todavía no me genera la pantalla disponible para yo agregar los dispositivos. Entonces creo la primera. Como les indicaba, tenemos un área bastante grande, por ejemplo, la área de envasado, y podemos hacerlo por líneas. ¿Ok? Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y así sucesivamente. Si tenemos la licencia full, nos puede generar todas las líneas que queramos sin limitación. Entonces, mientras más documentación se maneje, mejor va a ser la calidad. Disculpe que se lo repita. Entonces, por ejemplo, descripción. En el análisis de riesgo aplicado nos encontramos la necesidad de un PL requerido de E, según lo que contempla en la norma ISO 12100 realizado en TAC. Entonces aquí me permite calcular y si también agregamos un anexo si es necesario. Ok, ya aquí cuando ya me permite crear la parte del escritorio para agregar dispositivos, ya me permite configurarlo si es un canal, 2 canales. Eso lo vamos a ver ahorita en la simulación. Pero ya podemos tener un desarrollo bastante ordenado a la hora de la utilización. Tenemos varias ventanas que voy a explicar. Tenemos aquí la ventana de CCF, que es la parte de falla común, verificación de las fallas común. Tenemos macros que vamos a poder generar y guardar en favorito, como por ejemplo la de los contactores o algo que no sea safety. Y tenemos aquí la ventana donde tenemos los diferentes dispositivos que los vamos a buscar por códigos de pedido. Si regresa en la parte anterior, tenemos, por ejemplo, en mi bibliografía o mi biblioteca, tenemos la parte de los diferentes marcas que ya yo he venido agregando ordenadamente de diferentes fabricantes para poder hacer mis simulaciones a los clientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un código, él me lo ubica y lo agregamos con la parte de fotografía. Bueno, voy a mostrar 2 láminas más para que nos vamos al software y empecemos a hacer algo. Por ejemplo, aquí tenemos una pantalla del informe que genera. Podemos tener lo del cálculo del PL requerido y el PL alcanzado. Y la idea es poder mostrar en resumen qué se quiere. Entonces, tenemos la parte... voy a contestar una pregunta aquí que me está haciendo el ingeniero Manuel. No, la licencia, cuando usted tiene una licencia full, se actualiza automáticamente el software sin ningún problema. ¿Ok? No necesita comprar otra licencia. Solamente que sea un software adicional. ¿Ok? Bueno, como le estaba indicando, Pascal permite la importación de bibliotecas de otras marcas a la hora de poder consultar. Por ejemplo, si yo me quiero traer la biblioteca de Rockwell o de Siemens o de Schneider, usted tiene que buscar, es público de los fabricantes, no tiene costo,
la biblioteca BDMA para poder ubicar. Si usted desea crear un dispositivo porque el fabricante no lo tiene, es algo nuevo, y en la biblioteca no está, nosotros vamos a explicar cómo hacerlo manualmente. Lo único que tiene que considerar es que en todas las hojas técnicas de ese dispositivo que lo necesitamos, porque si no tiene hoja técnica, ahí sí no se puede crear en el software, porque necesitamos prácticamente unos valores. Primero, el PL. Si tenemos, por ejemplo, este es del escáner 2D, usted se va en el data chip y va a encontrar la parte de característica técnica de seguridad. Todos los dispositivos de seguridad tienen esta tabla de datos. Tienen para poder ser simulados. Ok, todas, no solamente los de PIL, todas las marcas lo poseen. Entonces, primero, me dice que es una salida de voltaje bicanal. Eso es importante para la configuración. Segundo, que es un PLD. Tercero, que tiene una categoría 3. Igualmente, si lo queremos hacer por SIL, es un SIL 2. Es un SIL 2, ¿ok? Aquí tenemos la parte del PFH, ¿ok? Donde nos da el valor y también la parte de los años, ¿ok? De funcionamiento en estado normales. Ok, entonces aquí dejo un link que lo vamos a enviar una vez que llenen el formulario de registro, donde se pueden descargar la versión demo. Y esta es la versión de app que la pueden bajar desde desde las aplicaciones de celular, Android o iOS, que se llama Pill Safety Inspector. ¿Ok? Entonces, esta es la app que manejamos de algo muy similar al Pascal, es una app de Pills, donde le ayuda hasta a tomar fotografía y estar en el, como dicen, en el software y poder resumir toda la parte. Ok, antes de hacer la pregunta, voy a empezar a proyectar el programa. Un momento, por favor. No sé, me confirman si pueden ver la pantalla del Pascal, por favor. Pedro, Takuri. Sí, se ve muy bien, ingeniero. Ok, bueno, muy agradecido. Como les indicaba, nosotros le damos clic al icono de Pascal y la primera pantalla que va a aparecer es esta, ¿ok? Todavía, como pueden ver, no hay programación, como dicen, o láminas o hojas generadas. Le voy a explicar el entorno. Tenemos el gráfico del cálculo. Aquí es donde se va a ir llenando poco a poco. Cuando usted selecciona un dispositivo, él va automáticamente agregando el valor de los factores, categoría y todo lo demás que es particular de cada elemento. Y tenemos aquí la parte de los resultados, ¿ok? Como pueden ver, todavía no tenemos un PL requerido, algún resultado, factor CCF, porque no. Aquí tenemos la parte de las propiedades que va ejecutando si hay advertencias, como dicen, él lo va indicando, y la parte de los factores CCF, dependiendo la simulación. En esta parte, en esta parte que tenemos son los macros que les estaba comentando, que aquí ya les trae unos ya predeterminados, por ejemplo, los del contactor, ya les trae, y aquí tenemos las diferentes librerías de todas las marcas que usted vaya poco a poco agregando.
Le doy un consejo a la hora de agregar, trate de que sea de la marca que especifica. Cuando no tiene marca, haga que aplica una ISO IEC, que a veces son dispositivos que no tienen marca o que no se le ven, pero es complicado si no tenemos los datos que indicamos en la presentación agregar. Entonces tenemos esto. Y adicional con nosotros tener el código, porque cada uno de los elementos tiene un código o un ID para poder ubicarnos. Ok, dado esto, tenemos la ventana de ayuda, ventanas, herramientas, pero vamos a enfocarnos a eso. Aquí tenemos un logo de nuevo proyecto. O también tenemos la parte de, le damos clic y indicamos nuevo proyecto. Como les mencioné en la presentación, tenemos que el mayor dato que está, y como pueden ver, no puedo modificar la fecha. Estoy tratando, él le sale en gris y el Pascal no permite la modificación de esa fecha de creación o de última modificación. Entonces, nosotros empezamos. Autor, versión, usted coloca la versión. Entonces aquí es donde el software le puede preguntar. Como les indiqué, nos enfocamos al PL, pero si usted desea el SIL, automáticamente le cambia la normativa aquí. ¿Ok? Estas normativas con las actualizaciones del software se van, si hay algún cambio o una modificación, el software lo va tomando automáticamente. Aquí tenemos el PL y establece aquí las normas disponibles. La más antigua hasta la más reciente. ¿Ok? Que es en tal caso tenemos esto. Si usted desea tener un estándar de ubicación o donde va a guardar el proyecto, porque a veces se le pierde, usted especifica aquí donde lo quiere guardar. Entonces, aquí es donde vienen los comentarios. Estos comentarios no son, como dicen, obligatorios, pero yo los considero muy necesarios a la hora del informe que va a generar el software para poder entender bien la parte para entender bien lo que usted está haciendo. Entonces, por ejemplo, podemos escribir cálculo de una máquina de una industria de papel. Guayaquil, Ecuador. Ok, entonces aquí algún comentario es. Según auditoría número 1224. Luego, aquí tenemos la pantalla anexo. Podemos anexar algún informe o alguna fotografía que consideremos necesario. Lo podemos, como dicen, hacer. Es decir, vamos a suponer, yo quiero agregar un manual o un informe de la auditoría o por ejemplo, voy a agregar una imagen. Agrego una imagen. Vamos a suponer el escáner. Okay. Entonces, dispositivo. Entonces, como pueden ver, se agrega un anexo y puedo agregar N anexo dependiendo qué lo hace. Si yo quiero suprimirlo, abrirlo, ponerle una descripción, lo puedo hacer. Ok, le damos OK y como pueden ver, me genera una ventana o una pestaña para el proyecto, pero todavía no me permite agregar nada
de los dispositivos, debido a que nos hemos creado, esto es, por ejemplo, área de envasado. Entonces, en el área de envasado sabemos que pueden haber muchas líneas de producción. Entonces, aquí ponemos agregar, lo podemos hacer tanto en el icono del más como en el clip derecho. Entonces, aquí ya ponemos. Podemos poner en botella, como es una industria de papel, vamos a poner empacadora. Empacadora 1. Entonces ponemos la descripción. Según el análisis de riesgo realizado en abril 2020 o 2019, vamos a suponer que es 2020, aplicando la norma ISO 12100, se necesita un PL requerido E. Ok. Como pueden ver, aquí está la parte de los factores PFH, pero si usted desea cambiarlos, usted dice, no, la lesión no es fatal. Entonces yo pongo aquí. ¡Pum! Ya va cambiando, como pueden ver. Luego, la frecuencia a la exposición. Suponemos que es la máxima o no. Si yo quiero cambiarla, la cambio y automáticamente en la gráfica va cambiando. O la posibilidad de prevenir, es posible prevenirlo o no es posible prevenirlo. Entonces, yo coloco OK y automáticamente aquí me actualiza el PL requerido. ¿Ok? Si queremos tener una máquina que según el análisis de riesgo dio un PL E, entonces hacemos para que él pueda calcular. Entonces aquí tenemos para añadir anexos de esa línea. Normalmente aquí anexamos fotografías o también informes hechos en esa línea de forma manual o del app que les acabo de indicar, y así amplío un poco la parte del análisis o mejoramiento del informe. Entonces cuando yo le doy OK, como pueden ver, ya él me agrega y me coloca en color blanco y me activa una pestaña que anteriormente no estaba, que es el editor de CSF. ¿Ok? Ya vamos a ver lo de editor de CSF. Les recuerdo que CSF es fallas de causa común. Entonces aquí el editor ya me da en blanco qué puedo hacer. Entonces vamos a hacer un sistema con sensores codificados, antimanipulación, en tal caso bicanal, para poder hacer la simulación. Yo creo que sí me va a dar tiempo porque quiero enseñar la parte de migraciones de bibliotecas porque creo que es un problema que sucede en la industria, pero vamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, un sensor 541009. Si tenemos un sensor, lo agregamos y como pueden ver, él viene, pero él viene para poder ser conectado tanto monocanal como bicanal. Entonces, lo que hacemos, tenemos dos formas. Aquí tenemos la parte del número de componentes y le podemos dar, indicar con clic derecho bicanal y él automáticamente me va a poner como si fueran dos. Entonces, yo tengo que agregar otro sensor. Disculpe. Tenemos
Entonces, ya aquí ustedes pueden ver que genera canal 1 y canal 2 de la entrada. Ojo, no es que me está agregando dos sensores, sino que para el software poder simular que es doble canal, debería estar de esa forma la configuración. Entonces, si ustedes pueden verificar, ya aquí él va colocando, los factores que va calculando, ¿ok? Como pueden ver, tenemos la parte de ya el PL requerido que lo hicimos y el PL alcanzado. Pero todavía es irrelevante la parte del factor porque no habíamos escrito otras funciones de de lógica o de control, ¿ok? Entonces, la idea es la idea ya es colocar la parte de control. Por ejemplo, yo quiero agregar un botón de emergencia. Si usted lo puede buscar tanto por nombre o por código. Nosotros como no sabemos algunos códigos, lo podemos hacer, pero mire qué pasa cuando agregamos el botón. A diferencia de cómo fue cuando agregamos el sensor, que no necesita una configuración o un accionamiento por desgaste, esto es producto a que el botón de el botón de emergencia es un dispositivo que primero se debería activar con la emergencia. Adicional a eso, exige una cobertura de diagnóstico. Tercero, él tiene una vida útil donde es importante que nosotros como administradores de las funciones tengamos que tener en consideración. Esto no lo llena por ejemplo, el analista, como en mi caso, como FAINCA, lo tiene que analizar en función de lo que le diga el cliente. Por ejemplo, si yo coloco que el botón se activa 4 veces por mes, porque estoy considerando que es una prueba cada semana del botón de emergencia o tal, entonces aquí hay si hay una detección de derivación, la ponemos. Si no hay, la ponemos ninguno. Y la cobertura de diagnóstico que normalmente es 99. Que no sé. ¿Ok? Entonces, si este dispositivo, normalmente los botones de emergencia son bicanal, igualmente estimados. Colocamos y hacemos control C, control V. Y ya tenemos un botón de emergencia bicanal. ¿Okay? Si queremos, por ejemplo, en nuestro dispositivo agregar una cortina, o una barrera fotoeléctrica también llamada, tenemos en la condición. Si nosotros aquí podemos ver, si le damos doble clic al dispositivo, podemos ver el componente. Por ejemplo, es la versión 1, es un sensor, es bicanal, las salidas no son de contacto, sino de voltaje, y la unidad general en función de lo que se quiere. Como pueden ver, aquí ya me está generando que hay una necesidad porque no estamos alcanzando el nivel. Ok, me está generando una alerta. Ok, entonces ya vamos a ver más adelante cómo se corrige eso a medida que vamos haciendo el proyecto. Por ejemplo, vamos a agregar un relé programable. Este es un
un relé programable o un PLC pequeño de la marca PILS, donde se programa y él lo va captando como una unidad lógica. Si, por ejemplo, queremos agregarle módulos de expansión, de salida y entrada, aquí lo que yo quiero es que nos vayan saliendo las cosas para que ustedes puedan configurar. Por ejemplo, esto es un dispositivo de entrada. Lo podemos poner bicanal y ya él automáticamente me va tomando cómo es que yo lo voy a configurar. ¿Ok? Finalmente, la simulación no termina aquí porque necesita hacia dónde va a ir. ¿Ok? Hacia dónde va a ir el paro o algo así. Entonces ahí es donde viene la parte de los contactores. Cuando tenemos una categoría 4, que como pueden ver, ahí nos va a calcular la parte de categoría, normalmente tenemos la suspensión de la parte en dos contactores o en dos partes que nos garanticen que por cualquier motivo ese sistema de control va a parar. Ok, entonces aquí ya terminamos un pequeño esquema de la parte de simulación. Sin embargo, todavía me está saliendo aquí en rojo que no he alcanzado. Entonces vamos aquí ahora al editor CCF. Como pueden ver, el CCF nos establece que no puede ser menor a un 65%. ¿Ok? Aquí yo puedo escribir algún comentario que se consideraron todas estas medidas y todo lo demás, pero aquí me va dando la puntuación. ¿Cómo hago? Por ejemplo, separación. La separación física de la ruta de las señales, separación del cableado, detección de cortocircuito, ¿hay o no hay? Entonces, nosotros consideramos que para ese sistema sí lo hay. Entonces ya voy agregando un 15. Luego, la diversidad. El primer canal o electrón es programable, el segundo canal es cableado electrónicamente físico, tiene mediciones analógicas, separación de presión, temperatura, componentes de diferentes fabricantes. Entonces, cuando estamos haciendo esto es medida de ver si podemos alcanzar la parte que les indiqué de dos canales, poder estar enviando 24 voltios y el otro pulso cuadrado. Entonces, si lo cumplimos, la activamos. Si no, igual la podemos dejar allí. Protección contra sobretensiones. Es importante tener DPS en las instalaciones. No lo dice un criterio, sino lo establece la norma. Componente de eficacia probada, es decir, que se han comprobado esos dispositivos. Se ve la parte de experiencia. Como pueden ver, ya llevamos un 55% de cumplimiento. Se ha realizado un análisis de posibilidad del fallo. Por ejemplo, que se vaya la electricidad en una parte UPS o algo. Entonces, podemos decir que sí. Formaciones de los diseñadores. La parte de capacitación en cuanto a detectar estos fallos comunes, ¿se hizo o no se hizo? ¿Son eléctricos experimentados que lo hacen? Sí. Como pueden ver, ya llegamos al 65% y ya llegamos al 65%, que es lo mínimo. Y como pueden ver aquí, en esta pestaña ya cambia de color. Ya hay un verde donde se está diciendo que es alcanzado, pero podemos continuar a ver si estamos cumpliendo. El sistema eléctrico y electrónico, protecciones contra suciedad, perturbaciones electromagnéticas, recordando la parte directiva del CCM, que es la parte de perturbaciones electromagnéticas para evitar fallos. Sistema que combina electricidad, fluidos. Otras perturbaciones con referente a los relacionados a condiciones ambientales, si cae lluvia, golpes, vibraciones. Entonces, si nosotros cumplimos con este criterio, lo podemos seleccionar. Ok, entonces vamos a deshabilitar para que no sea así tan ideal de los dispositivos contrarios, pero no nos afecta porque el mínimo es 65 y tenemos un 80. Ok, entonces tenemos, ya tenemos hasta las 11, pero
Si ustedes me indican por el chat si puedo continuar unos 10 o 20 minutos más para explicar la parte de importaciones de otras marcas y crear un dispositivo nuevo, le agradecería. Me confirmen por el chat los que se quieran quedar. Igualmente el webinar va a estar grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube. Ok, entonces voy a continuar. Tenemos aquí ya finalmente y vemos que la empacadora 1 ya cumple con un objetivo alcanzado y el resultado. Tanto el resultado porque el PL alcanzado fue, que es el requerido, es igual, y adicional a eso tenemos un objetivo alcanzado. Entonces, ya cuando tengamos todas las líneas llenas, es decir, con toda la información, como pueden ver aquí está nosotros podemos ir aquí a la pestaña Proyecto y la idea es que nos indique generar el informe. Cuando aplicamos la parte de generar el informe, nos pide hacer, si tenemos una plantilla, ustedes la pueden hacer. Si no tienen la plantilla, la pueden crear. Por ejemplo, agregar un logo de su empresa, algún título de cabecera, como dicen, hacemos el texto de cabecera, ponemos cálculo del PL webinar 2020. Aquí el texto de la página, el pie de la página, aplicación. Aquí nos permite poner el nombre de la empresa donde vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a decir que la empresa es Roboenergy. En tal caso. Dirección, Colombia. Aquí tenemos un contenido donde podemos filtrar qué queremos que salga. Por ejemplo, los diagramas, detalle de subsistemas, datos, datos de componentes, resultados del CCF. Y tenemos el tipo de archivo, si lo queremos generar en PDF o en Word. ¿Ok? Por ejemplo, en PDF. Ver el informe antes de imprimir. Aquí es donde se va a generar el informe. Y bueno, nosotros podemos escribir qué queremos hacer. Entonces, escribimos la parte de crear el informe. Aquí nos permite seleccionar dónde vamos a guardar el informe y le damos a guardar. Ok, nos ha generado un informe. De 12 páginas aproximadamente, donde me especifica la parte de normas, quién lo hizo, nombre de la empresa, dirección, versión, cuándo fue la última modificación, comentarios, qué versión se ha utilizado en el algoritmo de la norma. Es importante a la hora de una auditoría. Y empieza a mostrarnos la generación de las pistas, ¿ok? Aquí tenemos la parte de la empacadora, según el análisis realizado aplicando la normativa, se necesita un PLE, tenemos la parte de la aplicación. Estos son datos de diseño, que si se tenía una experiencia, como es la evaluación del CCF, y nos los coloca como subsistema. Nosotros podemos aquí a los subsistemas colocarle en el software el nombre, por ejemplo, sensor puerta 1, sensor puerta 2. Eso lo podemos hacer sin problema. Aquí nos especifica el canal. Aquí también la parte de la arquitectura calculada. Y en esta tabla que nos muestra posteriormente, nos aplica toda la parte de hora al día, cuánto se va a utilizar, cuánto por mes, número de accionamiento por hora,
la detección de derivación si tiene o no tiene, y finalmente el tiempo medida al fallo. Aquí nos sigue generando ahora la parte de los datos de los componentes, me coloca el nombre del componente, el código, la versión, el PFH, que es la parte de la probabilidad del fallo por hora de cada elemento en función de los cálculos. Y tenemos la norma en cuanto al cuestionario aplicado, que garantiza que estamos cumpliendo con lo establecido en la norma 13.849 con la CCF, y la parte de la parte de las lesiones. ¿Okay? Aquí está la parte de la declaración para el usuario final del Pascal, cuando dicen cómo es sus condiciones de aplicación. Ok, vamos ahora a lo que estaba comentando de migración. Voy a minimizar esto. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ok, no tengo preguntas en el chat. Voy a continuar. Pedro, ¿se está escuchando bien todo? Sí, todo bien se escucha. Ok, señores. Para los que le interesa, que yo sé que hay muchos que poseen los jefes de mantenimiento o integradores que desean importar las librerías, nosotros, si tenemos una duda con respecto, nosotros buscamos BDMA, por ejemplo, Smesser. Entonces, estas librerías aparecen en Google como algo libre, ¿ok? Como pueden ver, es una librería del sistema, y ya cuando ponemos BDMA, ellos pueden saber que usted está buscando la librería de X fabricantes, ¿ok? Entonces, nosotros aquí tenemos, en las librerías, tenemos un botón que dice importar. ¿Ok? Nosotros le damos a importar y nos va a aparecer esta señal. Como pueden ver aquí, el formato estándar para este tipo de aplicación es la versión BDMA. Por ejemplo, voy a buscar una que yo tenga. Ok. Aquí me tiene lo de la parte de las librerías, por ejemplo, Lensen o Eaton. Yo tengo varias, por ejemplo, vamos a suponer Siemens, y le damos a abrir. Como pueden ver, él va a ejecutar una conversión del dispositivo de la otra marca a la migración al Pascal. ¿Ok? Entonces, aquí especifica la biblioteca se va a llamar tal, el fabricante es tal, la versión de esa biblioteca, la versión de esto. ¿Por qué es importante la versión? Porque a la hora de que usted quiera ampliar su biblioteca o su librería, sabe que ya esa la migró, entonces no hubo una actualización. ¿Ok? Entonces, aquí pone de dónde se bajó, porque tiene, como dicen, es importante manejar esos datos que se están colocando sean llenados por el fabricante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos una librería que fue manipulada por un tercero, entonces allí es donde podemos entrar en un error a la hora de utilizar un dispositivo. Entonces, ya está la librería, le damos OK, a mí no me permite porque ya la tengo, OK, y él crea automáticamente la librería, por ejemplo, esta es la de Siemens,
las entradas, las va a detectar como entradas lógica y salida. Por ejemplo, vamos a ver si podemos... Ok, hay unos que no tienen logo, pero hay otros que no, pero ya él te trae la parte del sensor. Ok, okay. Esa es una de las cosas que iba a tratar de explicar, la parte de migraciones de otras librerías. Ahora vamos a ver, tenemos que crear un elemento. Como les indiqué, nosotros en los manuales de, esta es la página 68, en los manuales de los dispositivos, por ejemplo, las especificaciones técnicas de los equipos, por ejemplo, es una hoja técnica de un dispositivo. En una parte del documento debe aparecer como mínimo la característica técnica de seguridad. Acercar un poco. Como lo pueden ver, estos son los datos mínimos para poder crear un dispositivo y poder utilizarlo en Pascal. ¿Okay? Tenemos aquí la forma. Añadir a la biblioteca. Entonces aquí nos va poniendo con X lo que es totalmente necesario. Vamos a suponer, fabricante, Philips. Nombre de la biblioteca, Philips. O vamos a crear otra biblioteca, nuevos. Versión de la 1.0. Si el dispositivo tiene alguna foto para que salga, bueno, vamos a agregar un logo. Agregamos el logo del dispositivo. Aquí colocamos la página web donde encontramos el manual. Más nada. Ahora colocamos aquí dispositivo. Biblioteca, nos vamos a dispositivo. Entonces aquí es donde nos permite agregar el dispositivo. El nombre del dispositivo. Entonces le colocamos el nombre. Es escáner 2D. Número de pedido. La versión 1. Grupo. Dispositivos fotoeléctricos. Aquí estaba el logo. Queremos agregar la documentación.
Ok, aquí está el manual. Ok, ya está los datos. Vamos a agregar aquí mejor la imagen del dispositivo. Ok, aquí empiezan los datos de creación. Ahorita fue llenar solamente documentación de los, como dicen, de los elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner que es una salida bicanal. Son de voltaje, el escáner, perdón, esto es de voltaje. Ya con eso es suficiente, ¿ok? Aquí es para más o menos hacer un control de lo que... Si hay algo especial, lo podemos poner entre barrera fotoeléctrica. En tal caso, sin diagnóstico. Es la función, la parte la manejamos como una entrada. Y aquí ponemos la categoría. ¿Ok? Entonces aquí es donde viene lo que yo le indicaba que debemos fijarnos en el manual. PL. Entonces vamos al manual. Me dice que es un PLD. Entonces yo lleno aquí. Vamos a ver si aplica el SIL. SIL 2. Como pueden ver, SIL 2. Y aquí están los datos importantes. El PFHD, el fallo. Me dice que el PFH es 6.38 E a la menos 8. ¿Ok? Periodo de uso de año. Vamos para la hoja técnica. 20 años. Aquí es con punto. Vamos a ver aquí que me está dando un pequeño... Ah, aquí está. Este es el error.
6.38. Dice dispositivo de seguridad sin diagnóstico cada vez ser... Ah, el PDFH debe ser un número. Okay. Cuando hay un error, el dispositivo lo... lo eliminé. Discúlpeme. Un momentico. No sé. Déjenme... Estoy tratando de ver por qué me está dando el error. Suele suceder. Esto es 6.38.
Bueno, en realidad, vamos a pasar luego por el correo el error que me está dando, no sé, no entiendo. No es primera vez que agrego un dispositivo. Y el tema es para agregar, y lo agregué allí. Sinceramente pido disculpas por ese error. Bueno, no sé si hay Parece que es la alguna coma, pregunta. parece que es. Ah, Es ¿cómo? por la coma, creo que es. Por la coma, O sea, ¿sí? usted puso punto, yo creo que es coma que le pide que ponga. Vamos a, vamos a agregar otra vez. Vamos, Pedro, vamos. No, no, no está. Aquí pone un ejemplo y lo pone pegado. El número decimal en notación exponencial negativa, por lo menos de 2 cifras. O como un número decimal puede tener un máximo de 2 decimales. Sí, tengo que consultar a ver qué fue lo que pasó. Ah, mira, ya te funcionó. ¿Mm? Ah, ok. Ya lo agregó. Ahora me dice el sintaxis de la biblioteca de la versión. Ah, ok. De la versión. ¿Ya? Por ahí con la coma de pronto su computadora está cambiado lo que es el idioma o algo así. En la parte superior aparece, dice la sintaxis como es. ¿Cómo? En la parte superior dice que la sintaxis de la versión de biblioteca no es válida. La sintaxis correcta es, ahí da un... Es un número punto MSC.
Debería ser 1.2.2, ¿no? Claro. 2.2. Punto 2. Punto dos. Después del 2.2. Ya. Exacto. Ya. Ok, gracias Pedro y Angie. Ok, tenemos unos 4, 4, 5, 6 y le damos ok. Entonces. Ok, finalmente lo agrega el dispositivo en la biblioteca nueva, ¿ok? Entonces cuando tengamos otro, en realidad, discúlpenme porque parece que es el teclado que no me estaba agarrando el decimal, pero los pasos son correctos a la hora de poder utilizar. Estoy, en cuanto a preguntas, no sé si entramos en tema de preguntas. Ustedes me dirán sin problema. No sé si hay alguna pregunta, Pedro, allí en el chat o si otra persona tiene alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna pregunta más disponible. Bueno, primeramente, muchas gracias por haber estado en el webinar. En realidad, yo disculpo por la cuestión de la parte del agregar el elemento. Y bueno, si llenaron el formulario de registro, vamos a hacerles llegar la presentación. Y si tienen alguna duda, allí están nuestros correos. También la parte comercial va a estar poniendo por el chat los correos de contacto. Y bueno, muy agradecido por su atención.